Alrededores por Radio Costa Paraná, es la radio pública de la ciudad. Nos podés escuchar en 88.1 y también ver en el canal de YouTube, por supuesto que sí, Radio Costa PNA. Ahí lo buscás o simplemente pones Radio Costa Paraná y nos aparece o les aparece eso, la transmisión, básicamente. Rapidísimamente vamos a la siguiente entrevista. Nos pueden o los pueden ver acá sentados con nosotros. Una local. Sofía. Sofía, sí. ¿Cómo estás, Sofía Cáceres? Bien. Buen día. Buen día. Bueno, nos visitan en función de la presentación de una revista, Revolución Permanente. Va a ser esta tarde en la Facultad de Trabajo Social, en Brown 54. Y está la voz, que va a ser un poco ahí el comandante de la presentación, Mariano Rosa. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, gracias por la invitación. Es una revista del movimiento del MST. Claro, te complicaste. Me compliqué. Sí, el MST y de la LIS, que es la Liga Internacional Socialista, que es nuestra organización internacional. Leía LIS y se me hizo toda una mezcla. Sepan entender el último tramito del programa y ya estoy... Ténganme paciencia. Más que paciencia, ténganme piedad. Bueno, perfecto. Contemplación. Sean contemplativos con este trabajador que que arranca perjudicado la semana. Así estoy. Bueno, Mariano, estamos interesados en eso, que nos cuentes, nos digas un poco de qué va esta Revolución Permanente, esta revista que trata sobre todo temas internacionales. Claro. Pero que en definitiva tienen que ver con todos, ¿no? Claro. Tienen que ver con la humanidad y tienen que ver con cada uno de nosotros. Sí, así es. Bueno, es una publicación trimestral de debate internacional y de teoría política. En particular en este número lo que se aborda es posiblemente el principal tema de debate mundial, que es la etapa que está abriendo Trump a nivel mundial, porque está provocando una serie de cambios importantes en su relación con el resto del mundo, en relación a todo el orden constituido después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Está replanteando las reglas del comercio internacional y intensifica las tensiones con China, ¿no? Que es el otro polo de poder en este momento. Y es un poco el vértice en el que se mira Milei, por lo tanto, discutirlo es... análisis internacional al mismo tiempo... Un anclaje... Evidentemente también medir hasta dónde tiene su impacto en Argentina, en la región. Claro. Porque por las particularidades de Milei se da en este caso, que son temas internacionales en donde nos sentimos reflejados, totalmente tocados, con cosas concretas, ¿no? Flor se encarga de temas internacionales, estaba contando la gira de Milei, y aunque a nosotros por ahí acá nos parece alguna cosa pintoresca, otra cosa no se enojan, etcétera, lo reciben los líderes del mundo y tiene esa incidencia indiscutible, digamos, así que valen en ese sentido también distintos los temas que aportan. Ayer acá en Entre Ríos, los compañeros del MST organizaron un encuentro de debate, un poco la previa de la presentación de hoy, y charlando sobre la situación nacional, yo les decía que creo que no hay que interpretar a Milei como se interpretaban los políticos tradicionales de la etapa anterior. Milei no tiene como apuesta construir mayoría social. Milei evalúa que está detonado el sistema político y sabe que con el 30% de una minoría intensa, cohesionada ideológicamente, le es suficiente para comandar la situación política del país. Por eso le habla a ese 30%, no le habla al resto. Por eso nos espantan algunas cosas que dice y nos parecen insólitas, pero no nos está hablando a los que, defendemos los derechos humanos en sentido amplio. Le habla a su base social. De hecho, en una entrevista hace poco, justamente sobre esto que vos marcás, de esa concentración de un 30%, él mismo decía que cuando todo va bien la gente no va a votar. Claro. Y él celebraba eso, que la gente no vaya a emitir su voto. Claro. Eso me generó como, en esto que acabas de mencionar, digo,
tal vez es un poco el objetivo. Sí, hay algo de eso, y también porque esta corriente ultraderechista mundial, que tiene el apoyo, a diferencia de la etapa anterior, porque recuerden que esta es la segunda presidencia de Trump, ¿no? Es decir, en el medio perdió. Sí. En la primera presidencia no tenía el apoyo de todas las corporaciones, sobre todo de Estados Unidos. Tenían dudas, estaban más bien con Hillary, ¿se acuerdan? Que compitió con Hillary, que la veían más previsible. A este lo veían un poco imprevisible. Ahora tiene todo el apoyo del establishment. Y la democracia, como la conocemos, que tendrá limitaciones y todo, la consideran un obstáculo. Porque en la carrera, por hacer negocios rápidos, por suprimir derechos, por avanzar sobre garantías fundamentales, el Parlamento, el Congreso, la división de poderes, la justicia, les entorpece la dinámica. Sí. Por eso es por decreto, por eso es reforzando el autoritarismo. Es parte también de un síntoma de la época para analizar, ¿no? Porque está en debate también la democracia. Claro, claro. Eso totalmente, porque no tenemos por qué creernos, bueno, analizan política, pero sobre todo política internacional, es más evidente. No tenemos por qué creernos que llegamos al tope de la evolución de los sistemas y bueno, se estanca la democracia así va a ser por siempre, y puede tener, porque algunos podemos entender como un retroceso y otros no. Sí, y hay toda una generación, me parece a mí, sub 35, para quienes la democracia no es un valor asociado al progreso. Como pasaba antes, que uno tenía la certeza de que le iba a ir un poco mejor que a la generación anterior. Uno sabía que le iba mejor que sus viejos. ¿Eso es argentino? Es mundial el fenómeno. Es mundial. Es decir, los sub-35, la experiencia que tienen asociada al modelo actual, al capitalismo, pero también a esta democracia, es que están cada vez peor. Es decir, ni trabajo estable, ni derechos, ni vivienda propia. Es decir, por primera vez en muchas décadas hay una involución desde el punto de vista de las expectativas. Y eso es profundo. Y sobre, digamos, esa experiencia trabaja la ultraderecha, que le dice, bueno, la democracia va y viene, no es lo importante, acá lo importante es el mérito personal, el sálvese quien pueda, el pisarle la cabeza al que está al lado, al que está abajo. Es decir, es todo un nuevo sentido común el que están trabajando en construir. Sobre un 30% duro, anclar ahí y bueno, y anestesiar al resto, que viene bastante baqueteado porque las experiencias anteriores han sido decepcionantes, y eso, digamos, también acumula. Sí, refuerza, claro, le da más pie. Pensaba también un poco bueno, empezaste hablando de Trump, y hay una agenda que él tiene muy demarcada, ¿no? Con mucha claridad, y que tiene réplica muchas veces en países con los que tiene cercanía. Pensaba ahora un poco, ¿no? con esta agenda de los inmigrantes. Hoy, por ejemplo, había una protesta tremenda en Los Ángeles, y hubo acción de la policía contra las personas que se estaban manifestando. Y contra periodistas. También, sí, fue tremendo, porque aparte fue todo en vivo. Y pensaba también en cómo empezó Donald Trump a hablar del problema de la inmigración y demás, y acá en Argentina aparece como una suerte, ¿no? Como de espejo. Capaz que con los inmigrantes van a empezar a suceder algunas cosas, ¿no? Cómo esa agenda se va replicando, ¿no? Claro. Va teniendo como, empieza acá, pero se va desparramando. Claro. Sí, es una corriente mundial, es un fenómeno internacional, no hay que verlos disociados. Tienen particularidades, no es lo mismo Trump en un país imperialista central que protege su industria, que un ultraderechista como Milei de un país periférico que más bien se abre a que las empresas imperialistas saquen todo. Pero desde el punto de vista del sentido común al que apuntan y los propósitos que tienen, hay una unidad estratégica. Por eso es peligroso. No es Hitler, no es Mussolini, no es el fascismo en el sentido histórico, pero les gustaría serlo. Y estamos a tiempo un poco de evitar que pase. Y y hay reservas democráticas en el país y en el mundo. Me sumo a lo que decía recién, al concepto que es el de sentido común. Claro. Cuando se discutía el neoliberalismo, algunos decían, o algunos entendían el neoliberalismo más como o más desde lo económico. Claro. Otras perspectivas lo planteaban como, es un sentido común, una forma de ver al mundo que excede, digamos, mientras en algunos lugares era más liberal,
acá en Argentina yo fue liberal, pero a la vez teníamos tipo de cambio fijo, qué sé yo. Claro. Entonces era ese sentido común del mundo. ¿Qué características tiene sí que está de acuerdo con eso, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué características tiene el sentido común de este tiempo en común entre, Argentina, países de Europa Central, Estados Unidos? Lo primero que diría es que el poder de turno siempre necesita, es decir, no puede gobernar permanentemente reprimiendo, necesita que la gente considere que es normal lo que sucede y por eso tiene que construir formas de pensar. Es decir, el sentido común es indisociable de la estrategia de poder. Necesitan que la gente piense, naturalice cosas. Creo que lo que tienen en común todas estas ultraderechas es tratar de erradicar del sentido común que hasta ahora era mayoritario en el imaginario colectivo, bueno, que hay algunos derechos que no se discuten. Es decir, que, por ejemplo, la salud pública no se discute. Que el Garrahan es intocable. Bueno, no es intocable, claro. Dice esta ultraderecha. Que está mal la violencia contra las mujeres. Es privilegio, no es una desigualdad. Claro. Que los migrantes son los que te quitan el trabajo, que es para dividir a los trabajadores. Bueno, es decir, naturalizar determinados criterios, que la solidaridad con las desigualdades, es decir, es un gasto innecesario, que cada uno se las tiene que arreglar como pueda, y que eso tiene que ver con el mérito individual, porque bueno, es lo que hace progresar a los países, también es un nuevo valor que se intenta establecer. Entonces, es peligroso en el sentido de que si gana un sector social para eso y lo consolida, y anestesia al otro, que no siente que tenga una representación alternativa, bueno, es decir, se pueden estabilizar en el tiempo, que sería lo preocupante. Lo no deseable. Claro. Están presentando Revolución Permanente, la revista de la Liga Internacional Socialista, del MST en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Sofía creo que iba a apuntar algo. No, sí, en realidad yo estuve callada porque quería que aprovechemos que está Mariano, que es un dirigente no solamente nacional, sino también de nuestra LIS internacional. Pero sí, yo creo que en esto último que estaban desarrollando en relación también a lo que se pone en juego sobre las libertades democráticas o los valores, si uno quiere, o los principios de la democracia, nosotros también hay que pensarlo, decimos siempre que hay que pensarlo, que no es solamente la represión de Trump o la represión de Milei y Bullrich a los jubilados los miércoles, sino que acá nosotros también en la provincia vivimos cuestiones que son un avance en los derechos democráticos. Por ejemplo, Frigerio no para ha profundizado los descuentos por paro a los trabajadores, sacó la resolución ahora a través del CGE, que por ejemplo los docentes no pueden hacer asambleas en las escuelas en horario escolar, o sea, digo, avanza, le hace sumarios a los directivos de las escuelas, avanza en recortes, ¿no? o en derechos que son básicos, ¿no? Para no solamente la democracia, sino la democracia sindical y la organización de los trabajadores. Entonces me parece que también nosotros tenemos que pensar cuáles son esas experiencias que tenemos más cerca, ¿no? Que las vivimos todo el tiempo y que tienen que ver con también obviamente una forma de alinearse. Frigerio lo dice además públicamente con Milei y con la ultraderecha en el mundo, por más que quieran diferenciarse, por lo menos acá, por el PRO y demás, de alguna u otra manera. La realidad es que ellos, lo dicen, le dan los diputados y los senadores. Ahora el avance en relación al proyecto de la OCER o de la aprobación de la ley de la OCER también va en un sentido, no todo el discurso es la modernización, que no existen obras sociales que sigan siendo con ese sistema solidario, que es un déficit, etcétera, etcétera. Entonces me parece que va en consonancia a esto que decían ustedes al final, que es que me parece que uno de los objetivos de la ultraderecha en relación a poder hacer pasar los planes de ajuste, de reorganización del mundo, es obviamente crear un sentido común donde esos valores no sean, o sea, la solidaridad entre los aportantes de una obra social no sea importante, donde no importa, o sea, si vos podés hacer una asamblea en tu lugar de trabajo es un privilegio, no un derecho.
donde, bueno, uno se tiene que autoajustar y hacer el ajuste para poder efectivamente sanear toda la fiesta que nos hicimos antes y demás, que no era ninguna fiesta. Entonces, me parece que eso apunta. Y también creo esto importante, que hay resistencia, digo, los trabajadores se organizan igual. Obviamente hay un problema con las direcciones, no solo políticas, sino sindicales, ¿no? Que no dan respuesta, no están a la altura de las situaciones y de los avances que se están planteando, pero creo que ahí hay una reserva muy importante democrática en la Argentina y en el mundo. Hoy Flor recién decía de Los Ángeles y demás, y de mucho más que, o sea, eso no es lo que nos está llegando, pero de mucho más, ¿no? Entonces me parece que eso también, digo, para tampoco pensar que, o creer que esto es una cosa que ya está, que es irreversible, y demás, digo, ¿no? Me parece que eso es importante. Que tampoco es aislado, ¿no? Totalmente. Acá no es una cuestión azarosa nada de lo que está sucediendo. Claro. Totalmente. Así. Creo que tiene un elemento que decía Flor, que decía Sofi, que es, se pretende instalar la idea de que veníamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Son como un proyecto internacional y nacional que pretende bajar la vara de las expectativas sociales. Un poco que hay cosas a las que no puedes aspirar. Claro. Es decir, que planteársela es utópico. Lo que antes nos parecían derechos indiscutibles. Y creo que frente a eso hay que plantarse, hay que resistirse. Creo que hay resistencias en el mundo, eso es importante. En Argentina también, Tierra del Fuego, el Garrahan, los choferes en Buenos Aires. Bueno, acá en la provincia ustedes han tenido luchas importantes también. Los jubilados todos los miércoles. El 24 de marzo fue gigantesco, masivo y unitario. Ahora se vienen los 50 años del último golpe, ¿no? Se cumple el año que viene, va a ser una fecha importante por el contexto. Es decir, está un poco la moneda en el aire. Hay un problema con la representación de la oposición social a Milei. Sí. Ahí hay un espacio vacante que, bueno, el peronismo tiene sus debates, está atravesado por crisis. En la izquierda tenemos desafíos porque no alcanza con solo lo nuestro, y tenemos que aspirar a ser una alternativa con peso popular, no alcanza con ser testimonial. Pero bueno, son debates de cierta urgencia, estratégicos, pero todavía pensamos nosotros que estamos a tiempo. No tenemos más tiempo, sí. Salvo de que una línea te permito. Tenemos que entregar el programa a Rubén Villegas. No, reiterar la invitación. Dale. Hoy para seguir debatiendo a las 18:30 en la Facultad de Trabajo Social en Brown 54, que vamos a estar presentando Revolución Permanente, y bueno, obviamente para discutir esto y muchos más temas, porque la revista, bueno, tiene todo el debate en relación a la democracia, tiene notas de distintos lugares del mundo en relación a este nuevo orden o desorden mundial, así que bueno, obviamente que vengan. Ahí estamos, Sofía, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mariano Rosa, también gracias por venir a Malos Perdedores. Gracias. Son las 13 en punto. Uli Almada, en tu nombre, gracias a todos los laburantes de la radio. Quédense con Rubén Villegas. Chau.